Buen día, presidente. Carlos Guzmán de Aba Noticias. El primero, sí me gustaría tomarle su comentario respecto a... Usted hablaba del Congreso de la Unión, de las reformas que se aprobaron, pero quedó una pendiente, justamente una que impulsaba el senador Monreal y el senador Armenta, que es la parte del Banco de México. Creo que es importante por la cuestión de que implica las remesas de dólares. Va a ser récord en este año, como usted bien atinadamente lo ha dicho aquí en Palacio Nacional, las remesas de los paisanos que llegan a México, pero esta reforma pues no pasó, quedó ahí pendiente. Argumentan las personas del Banco de México que se va a meter mucho billete verde, más que de los migrantes, de la delincuencia organizada. Si nos puede regalar un comentario de inicio por este tema. Pues yo pienso que fue buena la decisión que tomaron los legisladores en este caso, porque da tiempo a recoger los sentimientos, los puntos de vista de todos y da tiempo también a informarle al pueblo, que la gente sepa en qué consiste realmente esta reforma, porque a veces por desconocimiento se exagera. Hablaban, por ejemplo, de afectación a la autonomía del Banco de México y se me hace una exageración. ¿Sí? Pero que se explique en qué consiste. Según me han informado, lo que se quiere, lo que se busca, es que la gente que tiene pocos dólares y que los quiere cambiar, pues que le paguen lo justo. Sí, tenga mejor precio de cambio. ¿Sí? A mejor precio. Porque hay un mecanismo ahora, que eso es lo que hay que aclarar, ¿no? Donde para que se reciban dólares se requiere una especie de certificación. A nosotros nos sucedió hace poco. La Procuraduría, ahora la Fiscalía, iba a donarle al instituto para devolverle al pueblo lo robado, no a donarle, a entregarle, porque todo lo que se obtiene por decomisos va al instituto. Y tenía lo que llaman numerarios, dólares, por 500 millones de pesos. Entonces, aparentemente iba a ser fácil que con esos 500 millones se compraran boletos y esos boletos se entregaran a los hospitales COVID. Lo que se hizo, pero con otro financiamiento. Entonces, esos dólares los tiene la Fiscalía en el Banco de Comercio. Y habló el fiscal o un representante del fiscal y el consejero jurídico con el gerente del Banco de Comercio para que se lograra tener ese dinero. Y la respuesta fue que tenían que mandar ese dinero a Canadá. Y lo que me llamó mucho la atención es que se habló de que las pruebas que había que hacerle al dinero, entre las pruebas era cerciorarse que no tuvieran los dólares olor a muerto, así como se los estoy diciendo, o residuos de sangre o residuos de droga. Entonces allá hacen esa clasificación, descuentan los que pueden tener esa situación y regresan el resto o aceptan el resto, lo que para ellos consideran válido. Desde luego se cobra una comisión. Entonces, tengo entendido que la iniciativa va orientada, no en todos los casos, pero para que ese procedimiento se pueda hacer en México y aquí mismo se haga el descuento, pero que no se castigue tanto tipo de cambio al migrante. Entonces, de ahí viene el argumento de que se puede utilizar para lavado de dinero, pero hay también formas, ¿no?, de evitarlo. De todas maneras, es muy bueno el que haya tiempo, el que se analice con mucha objetividad, sin dogmatismos.
porque los financieros, con todo respeto, son muy dogmáticos. Entonces se metió en este tema hasta el Fondo Monetario Internacional y hubo mucho ruido. Entonces, que se analice y que se actúe en beneficio del pueblo, sin perjudicar a ninguna institución. Desde luego hay que respetar la autonomía del Banco de México, pero tampoco exagerar, y que actuemos también con independencia, porque es mucha la subordinación que se daba, pues, y que se sigue dando a organismos financieros internacionales, y de allá nos mandaban la política económica, y de allá nos mandaban las recetas que teníamos que aplicar, una dependencia total. Entonces, ¿qué no podemos decidir nosotros de acuerdo a lo que conviene al pueblo? Y también en el caso del Banco de México, que ayuden para que haya crecimiento y haya bienestar, porque se ajustan nada más a control de inflación. Es muy importante esa labor, pero necesitamos desarrollo, necesitamos bienestar, que vean al pueblo, la economía de las familias, que no estén pensando nada más los directivos de esa institución en los financieros, y que no sean empleados de los machuchones de las finanzas, que sean representantes de México y sobre todo del pueblo de México. Pero fue muy buena la decisión, sí, la celebro, el que se hable más. Aquí ofrecemos este espacio para que la gente conozca más sobre la reforma, y hay que desmistificar, porque también los tecnócratas han querido que estos asuntos nada más los traten las élites, en el entendido de que la economía es asunto de los economistas, de los expertos. No, la economía, como la política, es asunto de todos. Si aquí se explica de manera sencilla o en los foros, la gente va a saber. Además, son procesos pedagógicos muy importantes, que se analicen los pros, los contra, que se escuche a todos y que prevalezca la razón, no los dogmas. Nada de que no se puede tocar al intocable. Sobre esto no hay que hablar, no hay que meterse. No testarees esto, porque puede generarse una catástrofe. No, que va a haber inestabilidad financiera. No, los que manejan los mercados son muy inteligentes, saben muy bien. Si realmente hay una reforma dañina a intereses económicos, financieros, hay reacción de inmediato. Pero si es una situación de regulación, no pasa nada. Es un poco lo que decían cuando tomamos la decisión por mandato del pueblo de cancelar lo del aeropuerto. Decían, no, va a ser tremendo, se va a caer la bolsa, va a haber inflación, que se iban a ir los inversionistas, devaluación del peso. No pasa nada. Lo mismo, ese dogma, ¿no?, de los del Banco de México, de los que están ahora y de sus maestros, de que si aumentaban el salario, en automático iba a haber inflación. Pues acabaron con el salario para que no hubiera inflación. Todavía estoy esperando que ofrezcan disculpas o que me expliquen sobre ese tema, todo el daño que causaron. ¿Cómo es que el salario en México, a pesar de los últimos aumentos, el salario mínimo es de los más bajos del mundo? ¿Cómo lo van a explicar? O sea, es esto, ¿no? O sea, ¿van a atender la economía popular o van a estar nada más sirviéndole a los machuchones de las finanzas de México y del mundo? Eso es un poco la explicación que puedo dar.